Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de conocimiento. Para el día de hoy vamos a estar trabajando un tema bien interesante como es la parte de las fórmulas y las funciones en Excel. Ya habíamos tratado el tema de las fórmulas y retomando nuevamente lo que es una fórmula, pues vamos a identificar que una fórmula pues es una operación aritmética que siempre vamos a realizar pues en este caso en Excel y que se puede trabajar a través de lo que es una referencia de celda, como es el caso de B3 más C3, teniendo en cuenta que siempre debo iniciar pues con el signo más o igual. De igual manera, pues las fórmulas también pueden ser de manera manual, como es iniciar ya sea con el más o el igual y colocar cualquier valor, digamos que voy a colocar 15 por 10 o digamos que voy a hacer una fórmula de varios valores. Entonces, la fórmula como tal, pues es aquella que nosotros hacemos manual, ya sea utilizando una referencia de celda o ya sea utilizando un valor numérico y sobre todo teniendo en cuenta una serie de operadores que ya habíamos pues mencionado, como es esos operadores aritméticos de la suma, la resta, la multiplicación, la división, exponenciación, en este caso, pues o factorización si lo queremos nombrar. Por su parte, la función pues tiene unas condiciones a diferencia de la fórmula, y es que la función es aquella que ya está predefinida y preestablecida por Excel, existiendo una cantidad de funciones ya o argumentos dentro de Excel. ¿Qué se debe tener en cuenta entonces cuando nosotros vamos a realizar una función? Es que lo primero que yo debo tener en cuenta es que siempre inicio pues con más o igual, como siempre lo hemos venido haciendo. Lo segundo es que debe contener un nombre propio. Ese nombre es el que va a identificar y el que nos va a decir qué tipo de operación o qué tipo de función va a realizar. Y como tercero es que esa función se le va a agregar entre paréntesis lo que es ya sea o una referencia de celda o ya sea un rango, como es el caso de decirle que quiero que me sume de B3 dos puntos a B100 y el punto y coma pues como una referencia que adicional a eso me sume C3. Entonces tendríamos ahí pues como el concepto entre una fórmula y una función. Vamos a mirar entonces como ejemplo cómo podríamos nosotros venir a trabajar la fórmula y recordemos que siempre pues iniciamos con más o igual, valor inicial que en este caso pues voy a tomar este primer valor que es 500 más y así sucesivamente voy a darle clic a cada uno de los valores. Si tuviera una cantidad de valores pues bastantes, pues sería muy complicado ponerme a sumar uno por uno. Le vamos a presionar enter y él me va a entregar el resultado. Entonces la suma que yo acabo de hacer, que la estoy identificando entonces de manera manual, es lo que nosotros llamamos comúnmente fórmula. A diferencia de la función que me dice que es aquella que inicia con más o igual, que de igual manera debe tener un nombre propio, pues vamos a hacer el mismo procedimiento, pero utilizando lo que es la función de suma. Si notamos a medida que vamos ingresando la función, automáticamente aparecen una serie de funciones que están preestablecidas con la letra o con las palabras que yo inicio o continúo. En este caso, como nos interesa la función suma, le vamos a dar doble clic o la digitamos, la terminamos de digitar. Recuerden que una de las condiciones que me estaba diciendo era que debería ir en paréntesis. Automáticamente, pues si le doy doble clic, Excel va a entregar el paréntesis y lo único que tengo es que seleccionar el rango de los valores que yo quiero sumar. Entonces en este caso habíamos trabajado con anterioridad que un rango pues es aquel que normalmente lo identificamos por dos puntos y en este caso pues Excel está generando los dos puntos de manera manual. Allí tendría pues como la oportunidad de darle enter o de cerrar paréntesis. Vamos a cerrar los paréntesis y vamos a presionar entonces enter para que él me entregue el resultado. Tienen ustedes la posibilidad de mirar cómo se puede trabajar mucho más fácil si lo hago a través de una fórmula como fue el caso anterior o si lo hago a través de una función.
Como sabemos que existe una cantidad de funciones y hoy pues lo que queremos es darle inicio al tema de las funciones y a identificar esos argumentos y identificar que es aquella que está pues predefinida ya en Excel, vamos a trabajar con una serie de funciones básicas que debemos nosotros interpretar o reconocer cuando tenemos unos conocimientos previos de Excel. Entre ellos está cuando yo quiero sacar un valor mayor dentro de todo un rango. Pues realmente la base de datos que tenemos es muy pequeñita y en este caso pues me queda muy fácil identificar los valores que tengo, porque para eso voy a utilizar esta serie de valores. Entonces, como yo quiero el valor más grande, pues acá me está diciendo que el valor más grande sería 5000 dentro de este rango de datos que yo tengo. Pero yo quiero es que Excel sea el que identifique esos valores. Entonces voy a continuar con la función igual, y hay una función que recibe el nombre de más. Esa función lo que permite es extraer de todo un rango, selecciono el rango, extraer de todo un rango el valor más alto, el más grande que va a encontrar dentro de todos esos valores. Cierro, le doy enter, allí pues ya sabemos la respuesta porque lo habíamos identificado previamente que va a dar como resultado 5000, pero si tuviéramos pues una serie de datos donde son 50.000 y 1.000.000 de celdas, pues sería muy difícil hacer lo que estamos haciendo acá de manera manual. Valor menor, entonces para ello pues continuamos con las funciones igual min, selecciono la función como tal. Observen que las funciones en Excel también están representadas con una fx, lo que quiere decir es que tiene algo que se llaman macros en Excel. Entonces le vamos a dar doble clic a min y selecciono el rango. Recuerde que estoy trabajando con estos valores que tengo acá. Si yo miro antes de darle enter, logro identificar que el valor más pequeñito que hay es 4000. O sea que si el resultado o la función está correcta, me debe entregar 4000, porque eso es lo que le estoy pidiendo a Excel, que coja de este rango y saque el valor menor. Cuando le dé enter, entonces me va a decir que sí, que el resultado son 4000, porque eso es lo que me están pidiendo. Y viene algo que es el concepto de un promedio. Vamos a hacer el promedio, lo vamos a hacer de manera manual para que lo identifiquemos. Pues el promedio aritméticamente me dice que es la suma de una cantidad de valores dividido por esa misma cantidad de valores, es decir, que en este caso yo debo de sumar todos estos valores y esa cantidad o ese resultado que me dé la suma yo lo debo dividir por el número de celdas o el número de valores que tengo, que en este caso pues yo tengo 5 valores sobre los que estoy trabajando, entonces quedaría igual o más. Recuerde que estoy trabajando con lo que es fórmulas, y las fórmulas no llevan nombre propio, entonces valor inicial más el valor que continúa, y así sucesivamente pues le voy a dar un clic a cada uno de estos valores. Me dice que lo debo de dividir por el número de celdas que existe o el número de valores, que en este caso es 5. Hasta allí el procedimiento pues sería lo que él me está diciendo con relación al promedio, que es la suma de una cantidad de valores dividido la misma cantidad de valores. Pero acá vamos a tener en cuenta que hay una prioridad de operadores que lo vamos a ver más adelante. En este caso yo no podría hacer este procedimiento porque si le entrego el resultado, Excel me estaría entregando como resultado de promedio 19.441, cuando yo sé que de antemano pues hay un error, porque cuando genero la operación yo debo tener en cuenta que hay una prioridad de operadores y luego lo vamos a estar trabajando, y en este caso pues yo debo de utilizar algo que se llama paréntesis para poder forzar a Excel a que realice el procedimiento. Recuerden que lo que yo necesito es que Excel primero me sume estos valores y que una vez sume los valores entonces lo va a dividir por 5 para que él me entregue el resultado o el promedio. Entonces de 19.000 que me daba a un total de 4.528, pues el resultado, la diferencia sí es mucha. Entonces tengamos en cuenta que si yo voy a hacer un promedio de manera manual, aritmética, escoger los valores y dividirlo por el número o la cantidad de valores que existen, y teniendo en cuenta siempre de utilizar paréntesis para que él realice pues el procedimiento.
Hay una manera mucho más fácil pues de hacer todo esto para no tener que sumar celda por celda, y es utilizar entonces la función. La función en este caso pues se va a llamar promedio, y cuando yo genero la función ya sabemos que es igual a la palabra nombre propio, que es lo que él me está diciendo, y el rango que necesitamos, que me lo está pidiendo acá, el rango va a ser entonces esta base de datos que tenemos acá. Cuando yo cierre y le dé enter, pues me debe dar exactamente el mismo resultado que hay en la parte superior, porque algo que hace Excel es que él automáticamente suma y divide, por lo que es mucho más fácil para nosotros crear funciones cuando son valores o cuando son una cantidad de datos extensas, y que lo podemos hacer mucho más fácil. Pues la función de Excel siempre va a ser automatizar tareas, y en este caso al darle enter me está entregando el mismo valor anterior. Entonces tenemos que la función promedio ya él se encarga solito de dividir por el número de valores que tenga. En este caso pues si yo tengo 500 valores, estaría cogiendo el rango de los 500 valores y él solito lo estaría dividiendo, para que identifiquen muy bien lo que es esta parte de una fórmula y una función. Recuerde que la fórmula no lleva nombre propio, mientras que la función sí. En este espacio pues vamos a utilizar una serie de funciones que son las que ya habíamos trabajado, pero vamos a mirar cómo nosotros desde Excel lo podemos hacer mucho más fácil, sobre todo cuando son funciones básicas. Yo quiero hallar este total y lo voy a hacer de manera rápida, y es utilizando la función de autosuma. Entonces cuando me ubico en autosuma, él me va a entregar las funciones que ya hemos trabajado como máximo, mínimo y promedio, pues me permitiría sacar otro tipo de funciones. Como yo quiero hallar el total nuevamente, entonces simplemente le voy a dar la opción de suma. Cuando yo le doy suma, él coge un rango desde la parte superior y me está pidiendo que si va a sumar todos estos valores. Como no quiero todos los valores, sino la tasa o la serie de datos iniciales, entonces selecciono solamente la serie de datos y le voy a dar enter. Si observan, pues es mucho más rápido el procedimiento, mucho más fácil de hacerlo de esa manera. Vamos a repetir el proceso con el valor mayor o de la serie que tenemos acá de estos valores. Entonces en este caso me ubico en la celda donde quiero el resultado. A través de la etiqueta de inicio me voy a las funciones, selecciono la función que en este caso pues es el valor mayor, o sea que ya identificamos que es la función más. Como él me coge el dato superior, yo selecciono el rango y presiono la tecla de enter. Entonces es una manera que nosotros tenemos de sacar esos valores. Vamos a repetir el proceso nuevamente. Quiero el valor menor, entonces para el menor valor lo voy a hacer a través también de esta etiquetica que se llama funciones recientes con las que he venido trabajando. Entonces yo quiero el máximo de una serie de valores, selecciono más y vengo y cojo desde el primer valor hasta el último valor, y simplemente le voy a dar en este caso, como quiero, quiero ese valor menor, entonces vamos a darle cancelar, me ubico nuevamente, insertar función, le voy a decir que lo que quiero es el valor mínimo. Si yo no la ubico acá, porque lo que quiero es ubicar entonces el mínimo, entonces vengo y la busco entre todas las funciones que tengo dentro del cuadrito, y en este cuadro de funciones de insertar función voy a buscar la función min. Una vez lo ubique, le voy a dar a aceptar y él me va a decir, bueno, ¿cuál es el primer valor? Si yo solamente quiero trabajar con dos valores, entonces selecciono dentro del primer rango, selecciono el rango completo, le doy a aceptar. De hecho él ya me está diciendo que el valor menor es este. Selecciono, le doy a aceptar y me está sacando el valor más pequeñito, que es 4000. Suponiendo que quiero
utilizar también lo que es el promedio, pero lo quiero hacer a través de funciones rápidas como es la autosuma. Entonces no olvidemos que me ubico en la celda, me vengo a la función de insertar función, le doy promedio, él selecciona los valores superiores, pero yo quiero son los que hay en la parte superior, y eso es todo. Entonces son procedimientos pues muy fáciles de trabajar a través de funciones. Entonces, tomando pues como base, ya sabemos la diferencia entre una fórmula y una función. Fórmula opera pues de manera manual, mientras que función opera siempre teniendo un nombre propio. Y acá lo vemos, las condiciones que debe tener: iniciar con más o igual, tener un nombre propio, tener una referencia o un rango con el que vamos a trabajar, y ya sabemos que lo podemos pues hacer a través de insertar función, o lo podremos hacer a través de la etiqueta de inicio y las funciones básicas. Ese tema pues es bien interesante cuando manejamos operaciones y queremos trabajar mucho más rápido.